Bienvenidos a una entrega más de Anclado, un espacio donde conversamos de aquellas cosas que te anclas, porque estar anclado es importante, pero anclado a las cosas buenas y positivas, para cuando lleguen las tormentas de la vida, no nos tambaleemos. El día de hoy vamos a hablar de algo importante, que es el tiempo. ¿Cómo así, Paola, el tiempo? Claro, el tiempo es importante porque el tiempo es donde nosotros invertimos nuestra energía, nuestro conocimiento. O sea, el tiempo lo es todo. Y es importante saber en qué, para qué y en quiénes estamos invirtiendo el tiempo. Porque invertir es fácil, pero el tiempo es el único activo que mal invertido no se recupera. Y por eso es importantísimo saber en cuáles cosas realmente estamos invirtiendo el tiempo. Y para ello tenemos a una invitada especial. ¡Un aplauso! Tenemos a nada más y a nada menos que a Navia. Navia es una persona con una vasta experiencia y nos va a compartir un poquito de su vida. Y le voy a hacer una pregunta así de entrada. Navia, ¿te has preguntado dónde comienza una vida bien invertida? Wow. Bueno, tal vez no dónde comienza, pero sí me he cuestionado acerca de en qué estoy invirtiendo mi tiempo y de si vale la pena invertirlo en lo que lo estoy invirtiendo, valga la redundancia. Cuando mira tu historia, ¿en qué momento tú dices o descubriste que el tiempo era mucho más que un simple cumplir año? Porque no sabemos si es un año más o un año menos. Tengo que aclarar que Navia, cuando va a cumplir años, comienza a contar 45 días antes que va a celebrar su cumpleaños. Ella me ganó porque yo hago una patronal, pero ella 45 días. Tenemos que Y ponerle un nombre a y eso. antes. Sí, sí, el conteo. El Así le conteo. decimos. Sí, todo el que me conoce de cerca sabe que yo no paso por alto un cumpleaños. Es más lo que cuento realmente que lo que hago ese día. Pero sí, para mí el tiempo definitivamente muchísimo más que cumplir años. Yo creo que la adultez te lleva como a esa conciencia en la medida que tú vas tomando responsabilidades y en el punto en que tú puedes como mirar hacia atrás y ver lo que has logrado, lo que has hecho y ponerte en perspectiva hacia el futuro de lo que te falta. Bueno, yo particularmente las situaciones de la vida me han llevado a madurar tal vez un poquito antes de tiempo y a valorar los años, a valorar lo que tú tienes en el momento que lo tienes. Yo me enfermé cuando tenía 16 años. Tuve que invertir un año completo en recuperarme, era mi último año de escuela y yo creo que eso marcó mi vida. Siempre pensé como que ese año era perdido hasta hace unos cuantos años de que me convencí a mí misma de que fue una inversión y de que pude, o sea, todo lo que yo pensé que no había logrado en ese tiempo, pues como que me pude poner al día, gracias a Dios. Entonces, creo que tanto la adultez como las pruebas por las que tú pasas en la vida, las situaciones, las tormentas, como tú decías ahorita, te hacen más consciente y te ponen a reflexionar, sobre todo cuando estás en los desiertos. Los desiertos. Los desiertos son muy buenos, ¿eh? Porque en los desiertos es que nosotros comenzamos, como dice el Salmo, a calcular nuestros años. Dice un salmo: enséñanos, Señor, a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato, un corazón sabio. Y precisamente es importante partir de ahí. Fíjense cómo, y tomo a colación lo que está diciendo Navia. Navia dice: a los 16 años tuve una enfermedad, pero tuve que aprender o ver lo bueno que podía sacar de él. Solamente una persona sabia puede mirar la historia, mirar hacia atrás, mirar la historia y mirarla como hablábamos hace unos episodios atrás, mirarla como Dios la ve.
Así es. como de una vez, porque muchas veces nosotros tenemos una visión corta de lo que la vida, en lo que sea que tú puedas creer, te tiene y te trae. Y la cuestión aquí es si realmente donde estoy invirtiendo eso que yo tengo, esa dignidad que tengo, eso que yo poseo, lo estoy invirtiendo bien. Y surge una pregunta. Si en algún momento tú sentiste que donde estabas o lo que estabas haciendo, lo estabas invirtiendo mal. Uy, sí, claro. Claro, bueno, yo estuve casada. Esa fue una época en que en un punto yo dije, pero ven acá. Y que yo le estoy sacando de positivo a esto, porque ya yo tengo un año en esto, no veo que está funcionando, aún así me tardé un año más, Sí, porque 2 años más casi. uno siempre quiere intentarlo. Exacto, sí, y de hecho yo me quedé con esa satisfacción de que yo hice todo lo que yo Todo lo entendía humanamente que posible. humanamente fue posible, no me quedo con ningún remordimiento de que hubiese pasado así. Y ese fue un momento en que yo cuestioné, o sea, en que yo estaba invirtiendo mi vida. También momentos en los que me he tenido que detener y que, bueno, he estado como forzada a pensar de, por ejemplo, si trabaja tanto, hace un tiempo que decidí que iba a trabajar menos. Pareciera que no, pero sí. La cantidad de horas diarias que le invertí, o sea, yo llegaba al trabajo, no sabía, nada más sabía cuándo llegaba, no sabía cuándo salía. Bueno, Feli estuvo conmigo Sí. en esa época. Y sí, yo creo que Dios permite que te pasen cosas también para que tú reacciones y para que uno también procure su propio bienestar y se cuestione y vea, o sea, tú tienes como de frente a qué tú estás dedicando tu tiempo y a qué le estás entregando tu vida. Tú sabes que a veces nosotros solemos pensar que uno, porque es joven, va a tener siempre tiempo. Y esa es una gran mentira. Pero como yo decía al principio, el tiempo es el único activo que uno, o sea, que uno tiene y que mal invertido no se puede recuperar. Entonces, a veces comenzamos a invertir tiempo, energía, conocimiento, esfuerzo por querer construir algo bonito, algo genuino, pero que realmente el otro no le interesa. Al otro está ahí en su entorno. Muchas veces hay personas que no quieren salir de su entorno porque están cómodos, entonces hacen que el otro pierda su valioso tiempo. Eso ya sea en una relación, en un trabajo, en la familia, en amistades, o sea, en todo. Y yo le decía a alguien no hace mucho que tenemos que pensar seriamente en qué, en cuáles cosas y en quiénes invertimos nuestro tiempo. Y yo le ponía un parámetro. La mujer tiene que, o sea, y lo digo porque hay situaciones. Las mujeres tenemos que saber a quién y a qué y a quiénes le invertimos nuestros primeros 20 a 30 años. Nuestros mejores 20 a 30 años tenemos que saber a qué y a quiénes le invertimos. Porque fácilmente se nos pueden pasar los mejores años de nuestra vida invirtiéndolo en cosas, en personas o etcétera, que al final no vale la pena. O para al final decirte, mira, yo me siento muy bien contigo, mira, tú haces un buen trabajo, pero yo entiendo que tú no estás dando la milla extra, tú no estás haciendo, no tienes el desenvolvimiento que la empresa quisiera, o tú ya no estás como que en la tendencia, un sinnúmero de cosas. Pero ya tú tiraste 20 años de tu vida, 20, 15, 10, o sea, ya es un tiempo. Claro, que tú aprendes, pero que tú ya no lo vas a recuperar. Sí. Y eso es frustrante. Sí, partiendo de ahí, ¿alguna vez te has cuestionado como, cónchale, pasé 5 años aquí, al final fue de crecimiento para mí, aprendí, pero no supieron agradecer o
o whatever, lo que tú entiendas. Yo creo que sí, que en muchas situaciones. Yo este año cumplo 28 años en el área de educación, que es mi carrera, es mi vocación. Y yo cada cierto tiempo hago una crisis. De hecho, yo dije que iba a celebrar a los 20, después dije que iba a celebrar los 25. Y después entonces me incomodaba y yo, Dios mío, pero es que tanto tiempo trabajando en esto, de alguna forma siempre he estado ligada al sistema educativo público, ¿verdad? Que tiene la mayor cantidad de estudiantes, ¿verdad? Que tiene mayor impacto. Y uno como que no siente que avanza. Entonces yo me cuestiono y digo, pero siempre relajo y digo que voy a poner un salón, no dudo que un día de verdad lo ponga. Pero después recuerdo que no todo está perdido, que hay más gente igual que yo que tienen hasta más años empujando y que no nos podemos dar por vencidos. Siempre me recuerdo de los niños y las niñas dominicanos y entonces como que vuelvo atrás y digo, no, espérate, que tenemos que seguir empujando porque poder, o sea, Hay sí, mucho que hacer sí, todavía en educación. Hay mucho que hacer. Muchísimo, pero o sea, ¿cómo te voy a decir? Si tú sientes que tú has invertido tu vida en algo en lo que tú crees, pero tú no ves, o sea, tú seguimos mal en las pruebas internacionales, tenemos un problema de educación a nivel general porque la gente se mata por un parqueo, conducimos malísimo, etcétera, etcétera. No Entonces, tenemos educación. Entonces, o sea, tú te cuestionas y yo me estoy riendo ahora, pero yo me he cuestionado seriamente, o sea, he hecho mi crisis existencial de Dios mío, espérate, o sea, ya es muy tarde, a veces yo digo, para ponerme a hacer otra cosa, que yo voy a hacer dentro de unos años cuando, o sea, ya yo no tenga tal vez la fuerza para dedicarme a eso. Yo creo que eso es normal, como que tú te cuestiones. Siempre pienso en la gente, por ejemplo, que tiene 30 años casada y 25 y después decide divorciarse y tú como que, pero tenían 30 años. O sea, hay un punto como que tú a veces te detienes o cosas que te pasan en la vida en la que tú tienes que mirar hacia atrás, donde como ahora que yo en diciembre me caí durante 3 meses de licencia y obligado me tuve que dedicar a pensar y a estarme tranquila porque fue un estrellón que me mandó a acostar. Entonces creo que hay esos momentos en la vida donde tú tienes que sentarte a cuestionar en qué has invertido, como decía ahorita, y si vale la pena invertirlo y sobre todo hacer los cambios. No quédate ahí con el pensamiento divagando, porque tampoco es tan sencillo cambiar y hacer los ajustes. Tú sabes porque al final la vida nos termina enseñando que el tiempo pasa, pesa, pero también nos enseña porque construye. Y es como ya decía, Jonás, Sí. que son 28 años, pero en esos 28 años, aunque tú no lo veas, tú has construido, ¿sí o no? Un sinnúmero de cosas Y ha influido magníficas. también, Y seguro Hay mucha gente. ha influido en educación. Por ejemplo, yo conocí a Navia en mi vida, pensaba conocerla porque primero era sacerdote, eso ya yo lo he dicho, el pilo tuvo que esconderlo. Entro a trabajar en un lugar donde Navia era la jefa. Donde yo estudié. Sí, entonces una persona que venía de un esquema, trabajar en otro esquema y con personas que dijeron vamos a trabajar y vamos a echar esto para adelante y vamos a echar esto para adelante. Y tengo que decirlo, o sea, me impactó mucho en el momento en que veo que toma la decisión de dejar ese lugar por lo mismo que ella dijo ahorita, o sea, de trabajar menos, dedicarse quizás más a ti, dedicarte más a ti. Y eso me impactó más que incluso todo lo que pude haber aprendido cuando era mi jefa. ¿Por qué? Porque hay decisiones en la vida que hay que tomarlas. Y yo quizás pudiera preguntarte, ¿hay alguna decisión? O te preguntaría sobre eso específicamente. ¿Qué habría pasado si tú no tomas esa decisión en ese momento? ¿Qué sería de Navia? ¿Te has sentado alguna vez a preguntarte qué sería de ti? Bueno, yo realmente terminé tomando esa decisión por mi mamá, que estaba enferma en ese momento. Entendía que, bueno, yo creo que yo iba a colapsar, yo iba camino a eso hubiese pasado.
porque yo necesitaba más flexibilidad. Por ejemplo, ahora estaba más cerca, no tenía el horario mucho más flexible. Bueno, y era una situación bastante difícil porque yo era sola con ella. Entonces, se presentó esa oportunidad que yo no la estaba esperando. Dios me confirmó. Yo acostumbro cuando voy a tomar esas decisiones, le digo a Dios que me dé la señal, que me diga, Yo ¿verdad? creo que Sea muchos ahí. hacemos eso. Dios me confirmó, me dijo que eso era una puerta que me había abierto. Me dijo que esperara porque fueron 5 meses en lo que pasó la transición, de asegurar de que, ¿verdad? Que no me iba a quedar en el aire. Sobre todo porque el sitio donde trabajo es del Estado, entonces, ¿verdad? Hay unos movimientos ahí que no son iguales. Y definitivamente que yo he visto que sí, que fue Dios que abrió las puertas, y probablemente yo no hubiese resistido la presión o sea, de la cantidad de responsabilidades que tenía que asumir. Siempre digo, cuando la gente me pregunta, le digo, bueno, lo que pasa es que si yo me paraba de trabajar ya, muchas veces paraba el equipo, pero ahora yo lidero, pero si yo me paro, el equipo continúa porque es otra dinámica diferente. Y claro, bueno, bien difícil para mí porque eso fue como un hijo que yo había parido. O sea, la posición donde yo estaba se creó conmigo. Todo lo que estaba ahí lo habíamos hecho junto al equipo. Lo tratabas. Y realmente eso fue como que yo tuve que abandonar ese hijo, y para mí fue un proceso bien difícil. Fue doloroso. Sí, sí. Bueno, yo nunca he visto, tengo que decirle. Yo he visto personas dedicadas y creo que parte de la dedicación que yo le dedico hoy a la educación, tengo que decirlo, no porque ella está aquí, se la debo a ella. Porque ver tú tanto esfuerzo y tanta dedicación por algo es porque tú amas eso. Entonces, ella misma dijo ahora mismo que ella amó eso como a su hijo, y lo tengo por cierto, ¿eh? O sea, amaba y quería donde trabajaba, eso que hacíamos ahí, como a su niño, la atención al detalle. Imagínense una madre cuando su hijo tiene cualquier dolorcito, tiene cualquier cosa, así mismo era. Y yo no puedo decir, y incluso algunas veces era muy dura, hay que decirlo, pero otras veces, cuando llegaba al nivel de desesperación de nosotros, nadie aparecía con ternura. O sea, en un momento yo me enfermé, era el responsable de algo. Tranquilo, tú se enfermo, no pasa nada. Descansa. Pero que yo puedo hacerlo desde casa. Descansa. O sea, tú conocer a una persona así te motiva. Sí. Y tengo que decirlo, o sea, aun cuando llegan, nosotros hemos tenido muchas, que por cierto, nos debemos un café. Hemos tenido, así como tengo conversaciones con Paola, también he tenido conversaciones sobre todo de educación y de la vida. Siento que educando y así no estoy invirtiendo bien el tiempo. Siempre aparece un estudiante, aparece alguien que dice, mira, tú lo estás haciendo bien, y no necesariamente diciéndote tú lo estás haciendo bien, sino simplemente con tú encontrártelo y ver dónde está. Y eso inspira, eso te ayuda, te hace ver que no estás invirtiendo mal el tiempo. Y es lo importante de la vida. Hay una canción que tendríamos nosotros que traer a colación, que es de Juan Gabriel. Dice, abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo pasa y no se detiene. Y él dice en esa canción, que eso siempre me impacta, Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y no podemos, ¿cómo diría? Dedicarle, Paola decía ahorita, dedicarle tanto tiempo a cosas banales como jóvenes, porque al final se pasa el tiempo y tú te dices, ¿y al final qué hice? Exactamente, pero hay que tener también mucha cuenta con eso también del tiempo, porque a veces podemos caer en un activismo, porque hay que hacer, un constante hacer. No, y no es eso, sino es ser consciente, oye, a un nivel de conciencia, ¿de qué estoy haciendo?
¿a qué le estoy invirtiendo el tiempo? Le estoy sacando un provecho. La otra persona está aprendiendo de eso a lo que yo le estoy invirtiendo tiempo. Porque no es solamente caer en el hacer constante, sino es que yo pueda llegar a mi posteridad, a mis años, y decir realmente valió la pena porque dejé un legado, dejé una huella, dejé proyectos, tales cosas se hicieron por iniciativa de una persona de X, ¿me entiendes? Entonces, esta es esa dos vertientes. O sea, el mundo nos dice constantemente que hay que invertir en dinero, que hay que invertir en familia, que hay que invertir. Pero no es en ese activismo, sino es a un nivel profundo de ser consciente. Entonces, ahí saca una gran pregunta. ¿Qué crees tú, Nadia, como tú ves la sociedad, en cuáles cosas los jóvenes y la misma sociedad está invirtiendo el tiempo? Bueno, Tú que vienes de un área de educación. Bueno, yo creo que es muy evidente que los dispositivos electrónicos y las redes sociales se están robando el tiempo. Hay muchos estudios ya de tiempo que le están dedicando los adolescentes a las redes sociales y a los juegos electrónicos, etcétera. Bueno, los papás, yo siempre digo que los niños se están criando silvestres, porque tú vas a un consultorio médico, tú vas a un sitio público y tú ves la mamá, el papá ahí, y el muchachito a veces estoy yo asustada que se va a caer por una escalera. Está más pendiente tú que un particular exacto, que el familiar. porque claro, nos absorbe el tiempo. Bueno, yo misma a veces me he puesto también a calcular cuánto tiempo le dedico. Pero es increíble. A veces uno agarra el Instagram y uno comienza y ahí, sin tú darte cuenta, y tú pierdes una hora. No, hasta 3 horas tú le das haciendo scroll. Entonces, creo que hay mucho de eso. También mucho vacío que se llena a través de ahí. Y cuando tú comentabas ahorita del asunto de invertir, hay una tendencia y una popularidad por tú estar ocupado. O sea, mientras más ocupado tú estés y más llena está tu agenda, tú eres más importante, porque exacto, tú no tienes tiempo para nada y eso ya, o sea, yo no sé si es como que le da a uno algún tipo de poder o te eleva el ego de que tú no tienes tiempo para hacer tal o cual cosa. Entonces creo que estamos envueltos en eso, aún los niños que tienen estos horarios de que el fútbol, la música, la danza, los deportes, el inglés, el teatro. Y están estresados, o sea, niños de 10 años, de 8 años, de 5 años, con estrés porque tienen una agenda que cumplir casi como la de un adulto. Entonces creo que la sociedad nos está arrastrando como a esa dinámica de vivir ahogados y al final también te lo cobra porque el estrés te detona una serie de enfermedades y tú no lo ves en el momento, pero más adelante. El estrés es una de las enfermedades, como digo yo, más silenciosas y peligrosas, porque el estrés te puede causar, te lo digo. Cuando yo estudiaba medicina, yo tenía un departamental, yo tenía dos departamentales y son exámenes que yo me preparaba para el USMLE. Entonces, en esos exámenes son muy exigentes porque tú tienes que sacar buena nota y todo eso. A mí me subió la presión en el examen por el estrés. Y en otro departamental yo tenía 13 días de corrido. Desde la mañana y el último era hasta la tarde. Y yo hice mi primera crisis de asma hasta el sol de hoy fue por un estrés. Yo no nací asmática. Para que tú veas lo que genera un estrés. A mí el estrés me desarrolló urticaria después de adulta. O sea, el estrés es súper dañino. Es súper dañino. Y tú decías algo, y hoy tenemos un sinnúmero de niños hiperactivos. Y cuando hablo de hiperactivos, no es que sean hiperactivos en la casa, sino hiperactivos. Porque los papás no saben cómo controlar a sus hijos ya. Entonces yo no lo quiero tener en la casa. Yo lo voy a mandar a que haga fútbol, a que haga natación, a que haga danza, a que haga piano, a que esté ocupado. Cuando llegue en la noche, haga su tarea y se acuesta. O sea, hasta eso le estamos coartando a nuestros hijos. O sea,
tener ese vínculo familiar con mamá y papá, Sí. de compartir con los hermanos. O sea, yo tengo un hermano de 3 y yo salía de la escuela, era para mi casa, a hacer tarea y hasta con mis hermanos jugué un poquito. Hasta eso le estamos cortando a los hijos. Sí. Y tú, ajá, No. tú decías algo importante y yo decía que era una falacia porque la sociedad nos ha vendido esa mentira de que tenemos que estar ocupados para hacer lo importante. Y al final, no es que... Multitasking. El multitasking. Al final... Que es un mito también. Exacto. Al final, no es cuánta cosa yo pueda hacer. No es cuán ocupado yo estés. Al final es qué es lo que estoy construyendo y dónde lo estoy construyendo. Eso es lo que, o sea, eso es lo que tiene que quedar. Pero si estamos más sin multitasking, estamos construyendo efímeramente. Y nada de lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Sí. Por la prontitud. Y mientras más tarea yo haga en el trabajo, más bono me van a dar también. No, y más. Por eso yo mencionaba ahorita lo del vacío. Porque, bueno, eso como tú dices, a veces tú estás construyendo sobre la nada. Yo vi ahorita una noticia de una influencer panameña de una influencer panameña que se suicidó, dejó 2 hijos huérfanos y decía que ella era influencer motivacional. Y yo pensaba, wow, y leí de nuevo, motivacional. O sea, ella estaba motivando a otros, pero venía, parece que de unas situaciones de violencia. Había sido sobreviviente de violencia, parece que física. Entiendo que algo muy grave, ¿verdad? Que si ella terminó suicidándose por esas heridas que no habían sanado. Pero fíjate que ella motivaba a otros. Entonces tú te construyes tu propio mundo de colores, tratando tal vez de sobrepasar, de dejar el pasado atrás. No te dedica tiempo a trabajarte. Yo creo firmemente y vivo mandando a la gente para terapia. O sea, hay que resolver sus temas para tú poder enfrentar tus demonios, para tú poder estar solo contigo y tú poder hacerlo mejor, tú poder invertir tu tiempo mejor, porque mucha gente vive muy ocupado para no pensar en lo que tiene en el interior, que no ha podido sacar. Fíjate qué caso tan triste. O sea, una muchacha joven con 2 niños. O sea, ¿cómo sucede algo así? Pues entonces son decisiones a veces que tú tienes que tomar. Claro, a veces la gente no tiene las herramientas, pero volvemos al punto en que tú estás invirtiendo tu tiempo. Sí, yo soy un hombre de la escritura, de la palabra de Dios. Tú sabes, hemos hablado muchísimas veces. Y hay una frase bíblica del Evangelio de Mateo que viene o es muy propicia para esto que nosotros estamos conversando. Y es que en un momento Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y quisiera preguntarte, partiendo de ahí, tendría que preguntarte hoy, ¿cuál tú consideras que es tu tesoro, tu mayor tesoro? Y partiendo de tu mayor tesoro, ¿en qué vale la pena o no vale la pena? Pero yo tenía una persona, un conocido mío que dice, vale la pena, no sirve de nada. ¿De qué vale la alegría invertir el tiempo en eso que yo considero mi tesoro? Pudiéramos verlo desde el propósito de vida, desde la familia, desde el mismo empleo. ¿Dónde está? Yo creo que la fe cristiana, de ahí es que yo estoy agarrada. Bueno, yo creo que como que Dios me ha llevado a cosas para que me siga agarrando de ahí, para fortalecer mi fe. Tal vez después de eso, la educación, que ha sido lo que me ha dedicado toda la vida. O sea, tú me encuentras, yo una vez estaba de vacaciones unos días y cuando vine a ver estaba enseñándole a una niña, porque eso es algo que me sale, algo que yo, o sea, que no, como que no lo controlo. O sea, cuando vengo a ver, estoy en eso, estoy enseñándole a alguien algo, estoy explicando algo. Siempre digo que si pongo el salón voy a estar enseñándole a los hijos de la que vayan al salón, porque es algo natural. Pero yo creo que, o sea, mi corazón yo lo tengo puesto en Dios y he tratado de que sea el centro de mi vida. Trato de vivir una vida para agradarle, no soy para nada perfecta, totalmente imperfecta, pero sí, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Y claro,
claro que la valido. La vida del cristiano no es fácil. Todavía hay gente vendiendo un evangelio del bienestar y de la prosperidad y de que Y de wow, y que bendición. exacto, y que nada más, Wow. pero no es así. Ese no es Lo que que está en el somos evangelio, lo que ¿no? somos cristianos de verdad sabemos que no, que es una vida difícil. Pero creo que eso es lo que te da la resistencia y la fuerza. Siempre yo digo de la gente que vive buscando, como decía ahorita, con qué llenar ese vacío que yo creo que solamente lo llena Dios y que se van a los vicios, al sexo. Al alcohol. Exacto, que hay gente que divaga los juegos buscando, ¿verdad?, cómo llenar, y yo gracias a Dios que encontré ahí una base y donde agarrarme en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque también trato de recordarme de Dios cuando estoy bien, ¿verdad? Y no solamente cuando tengo los problemas. Nuestro episodio siempre tiene, nuestros programas siempre tienen una pregunta, pero que ya tú la respondiste. Sí, creo que ¿Dónde estás anclada? Y ya tú la respondiste, tu corazón está anclado en Dios. Fíjense que nosotros iniciamos este podcast y el primer episodio hablábamos de los tipos de ancla. Navia ha dicho que su ancla ahora mismo está en Dios. Y fíjense algo que me llegó a la cabeza cuando ella mencionaba lo del ancla en Dios. Cómo es una ancla positiva y cómo a pesar de los momentos difíciles, porque nosotros tampoco en estos programas, de estos episodios, venimos a hablar de una realidad o de una prosperidad o de algo ficticio. Nosotros hemos estado hablando desde nuestra realidad. Tampoco esperamos traer quizás personas a nuestro programa, y así lo concebimos. Traer invitados normales de la vida diaria. Fíjate, ¿cuánto te invité? Celebrando el Día del Docente, estábamos hablando, te tengo que invitar al podcast. Precisamente porque estamos buscando personas común y corriente que no, quizás ante el mundo no aparecen. O sea, porque tú eres conocido en el mundo de la educación, pero quizás para otras personas no existe Navia. Pero sin embargo, Navia tiene una experiencia de vida que la ha llevado a conocer a Dios, dejarse conocer por Él y sobre todo dejarse amar por Él. Así es. Ahora que tú mencionas eso, cuando yo me caí, bueno, imagínense, yo me caí el 17 de diciembre, no me pudieron enyesar por la hinchazón que tenía en un pie, quedé en silla de ruedas porque me rompí los 2 pies, gracias. Y entonces me tocaba ponerme yeso el 24 de diciembre, me tocaba ponerme el yeso. Bueno, el fin es que estoy ahí, lloraba todos los días, y estoy ahí con el Señor como que, dime qué fue lo que pasó, o sea, y yo siento en mi corazón que Dios me dice, no ores para que pase. Para mí eso fue un balde de agua fría. Después Dios me reveló muchísimas cosas en ese tiempo, y viendo una prédica, una señora dijo, tal vez tú ahora mismo no puedes caminar o tienes algún problema en los pies porque Dios te quiere llevar cargado. Óyeme, yo lloré muchísimo. Y eso o sea, vuelvo al punto de a dónde tú estás anclado y cómo hay oportunidades para tú detenerte y hay que ser sabio para tú asirte de eso. O sea, en esas oportunidades, tomarlas y escuchar la voz de Dios, escuchar, o sea, eso para mí este tiempo ha sido un llamado. Yo digo que ando con un freno en los pies a bajarle. Y de verdad, yo la había bajado, de verdad, lo prometo que sí, pero no era suficiente. Entonces, ¿cómo ese tiempo? Yo encuentro que, mirando para atrás, ahora yo encuentro que se fue rápido. O sea, el día a día no me parecía que era así, pero ya han pasado 7 meses y todavía yo ando con mi freno porque no puedo estar tanto tiempo parada todavía, no puedo caminar mucho, no me puedo poner nada más con un solo tipo de calzado, etcétera, etcétera. Pero miro hacia atrás y digo, wow, la verdad es que fue tumbada para dedicarme tiempo que yo no me estaba dedicando. La gente me decía, eso es para que tú descanses y te estés tranquila. Y yo, porque yo nunca estoy tranquila. Entonces, pero, o sea, ¿cómo pasan las cosas para que tú tengas que detenerte? Yo siempre digo que Dios es un experto
de sacar cosas buenas de las cosas que aparentemente, humanamente, son No malas. son. Nadia, así ya como que recogiendo, como dicen mi mamá, de funny una, si hoy pudieras hablar a alguien que pueda sentirse o siente que ha desperdiciado su tiempo y muchos años de su vida, ¿qué tú le dirías? Yo creo que nunca es tarde para tú hacer cambios y hacer ajustes. Fíjate que yo le estoy bajando a esta altura y debe haberle bajado Hace mucho. hace mucho. O sea, yo pensaba, por ejemplo, cuando yo tenía 20 y pico, yo tenía 3 trabajos y estaba haciendo una maestría. Y después, terminando la maestría, tuve que empezar una especialidad que estaba loca por dejarla y una amiga no me dejó soltar eso. Óyeme, y yo recuerdo esos tiempos de tanto estrés. Yo no vivía realmente porque yo me Tú acostaba eras tardísimo sobreviviente. estudiando, trabajando, era trabajólica, o sea, estaba adicta al trabajo. Sin embargo, mira, o sea, pasó demasiado tiempo, muchísimo, y yo he podido hacerme esos ajustes ahora. Yo creo que hay que proyectarte al futuro, tener un plan, ver, ajustarte. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo estoy pensando que ya mis últimos años, yo quiero vivir con lo menos posible, porque yo no me quiero pasar solamente trabajando los próximos 20 años. O sea, para mi retiro, de aquí a mi retiro, yo quiero vivir con lo menos posible para poder retirarme y estar tranquila y dedicarme ese tiempo, porque después de todo, la vida cambia en un segundo. Si algo me demostró ese trayón fue eso. Y tú sabes de hoy, no sabes de mañana. ¿Cuánta gente no amaneció el día de hoy? ¿Cuánta gente no le da un infarto, le pasa un accidente, etcétera, etcétera? Entonces yo creo que nunca es tarde para hacer los cambios y lo que tú tienes que estar claro que tú quieres en la vida, porque tal vez lo que tú quieres es seguirte matando y eso también es una decisión. Y es respetable. Es una decisión, exactamente. Pero también pintarte todos los panoramas, porque no siempre tú vas a estar en salud, no siempre tú vas a tener el dinero, no siempre tú vas a tener la compañía. O sea, pintarte todos los panoramas y aclararte y entonces tomar tu decisión de para dónde tú vas, porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya, Dice así una frase mismo. por ahí. Tú sabes que tú decías algo y es que tu estrellón o sea, y uno tiene tantas cosas para cuestionarse. Por ejemplo, yo el año pasado, antepasado, yo entré a quirófano, yo estaba aquí atrás, bien, y esto y lo otro, y de momento un dolor para el médico, llévame a mi médico, no, vete, una sonografía, operación, tal, lo otro. Y yo dije, pero ¿qué es la vida? O sea, y yo siempre me cuestiono la fragilidad de la vida. Así es. Porque yo puedo estar bien ahora. Estamos bien, estamos aquí los tres sentados. Exactamente. Pero ¿y el ahorita? O sea, no lo sabemos, es incierto. Y lo único que tenemos seguro es el ahora, El presente. el presente. Y yo decía, si yo me muero, ¿qué yo le voy a llevar a Dios a mi mano? Porque, o sea, yo entré más de 6 veces a quirófano en el 2024. Y yo, cada constante, y en estos días tengo que volver a quirófano y estoy yo ahí pensando, y no es que yo sea dramática o catastrófica o extremista, no. Es que tú no sabes, o sea, yo no sé. Así es. Y yo me voy a poner en manos de médicos que son muy buenos, calificados y todo lo demás, pero los errores pasan. Claro. Y no queremos que pasen, ¿verdad? Entonces, por eso es siempre como que estar preparado, o sea, estar consciente y saber qué es lo que tú quieres. Hay un momento en la historia de Israel que Dios le dice en el libro del Deuteronomio, le dice, Moisés le dice al pueblo, recuérdate que Dios te llevaba en sus palmas y te llevaba como en alas de águila. Y viendo todo lo que tú nos has contado hoy, yo he dicho, me he dado cuenta todavía más que Dios te ha llevado con alas de águila y verte contar tu experiencia de los pies me confirma aún más un tema que yo tengo con el desierto. En mi tesis de grado yo hablé mucho del desierto y
con los años he ido aprendiendo aprendiendo todavía más el tema del desierto. En el desierto uno aprende a conocer a Dios, pero ya yo no le llamo desierto, sino el camino del encuentro. Y muchas veces de ti he aprendido ahí que el camino del encuentro muchas veces es estar sentado. Así es. Deja que te encuentren a ti. Exacto. Y fíjate que yo tengo una mentoría sobre vivir en plenitud. Y lo primero que yo digo es, déjate encontrar. Déjate encontrar. Y con relación a esto mismo del tiempo y todo lo que hemos hablado hoy, al final, lo bonito de la vida es dejarse encontrar. Porque uno siempre vive buscando, pero ¿cuándo me dejo encontrar? Así es. No hay que hacer, sino que hay que dejarse hacer. Sí. Creo que antes de despedirnos, recordarles que activen la campanita, comenten en los comentarios, denle like y compartan este video. Y nos vemos en el próximo episodio. Agradecemos nuevamente a Nadia. Vamos a dar un aplauso Gracias por invitarme. por esta experiencia. Gracias por aceptar la invitación, que fue así de repente. Mira, ven, para que veas el podcast. Pero siempre hablamos, tomamos un café. Repito, ven. Siempre son conversaciones que se saca fruto. Es un tiempo de invertir con una amistad, con una amiga, Así es. que se saca fruto. Se saca el fruto, o sea, así sea una frase que viene de Dios, porque los amigos vienen de Dios. Un consuelo. Consuelo, también corrección, porque en estos días yo estaba muy trabajólico y ella me dijo, hey, Tienes que bajarle. tiene que bajarle. Pero sí, los amigos siempre traen buenas conversaciones y Navia hoy nos ha brindado su experiencia. Una bonita experiencia. Una bonita experiencia. Gracias. No se pierdan el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye. Bye.